Amén. Mateo capítulo 17, verso 14. Desde ahí vamos a leer, por favor. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aleluya. Oremos. Dios amado, Padre bueno, te damos gracias por este tiempo, Señor, y en tu nombre, Jesús, oramos para pedir, Señor, la guía de tu Espíritu, para que este tiempo, Señor, mi Dios, seamos guiados por tu palabra, por tu Espíritu, para que, Señor, tu palabra sea sembrada en corazones rectos, Dios, para que podamos dar fruto. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a retomar un poquito. Cuando leía este pasaje me topaba otra vez con las hipérboles, amén. Es decir, esas exageraciones intencionales de nuestro Señor, amén, que escondían un principio y escondían una verdad. Y hoy vamos a ver esto, lo que es el grano de mostaza, amén. Cuando aquí, por ejemplo, dice, si ustedes, dice ahí, si tuvierais fe como un grano de mostaza, en ese tiempo el grano de mostaza era la más pequeña de las hortalizas, pero crecía también bien grande, y vamos a llegar ahí. Pero dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y a veces pensamos que nosotros tenemos la capacidad como las películas, ¿no? Vemos con ojos de flash y pensamos que vamos a desintegrar una montaña y vamos a ir, ahora te trasladas de aquí allá. Y a veces entendemos de esa manera, pero no nos olvidemos que debemos ir siempre al significado y debemos ir siempre al contexto, a la raíz también, amén. Pero ahorita vamos a ir viendo acá. Creo que todos conocemos lo que ya hemos estudiado en este tiempo, las hipérboles, pero aprovechando los medios también para que estemos todos en un mismo espíritu y también tengamos un mismo corazón. Notemos, por ejemplo, cuando Jesús le decía: si algo te es ocasión de caer, corta tu mano derecha, ¿no? Es decir, siempre terminar con algo que te está causando daño a mi pareja, a mi cónyuge, a mi esposa, a mis hermanos, no ser tropiezo. Córtate la mano derecha, pero no dice literalmente, es una hipérbole, es una exageración intencional, pero esconde un principio. Porque ahí está hablando de lo que es la fornicación, está hablando de ahí de las impurezas sexuales, está hablando del adulterio, está hablando de cómo los fariseos y muchos judíos se divorciaban de cualquier cosa de su mujer y le daban carta de repudio, justificándose porque Moisés les había dado permiso, pero no era la voluntad de Dios. El Señor en un principio dice, ¿no? Vuelvan al principio, varón y hembra los creó, amén. Y lo que Dios unió, no lo separe, los que Dios junto, no lo separe el hombre. Luego veíamos otra hipérbole también, cuando también lavaban mucho las cosas los fariseos, ¿no? Y ellos decían, ¿no? ¿Cómo van a comer tus discípulos con sus manos sucias? Pero no lo hacían por cuestiones higiénicas, sino por cuestiones ceremoniales extrabíblicas. No decía eso en la palabra del Señor, no decía eso en las leyes de Dios, de lavarse las manos, purificarse ceremonialmente para comer los alimentos, sino eran temas de los fariseos. Por eso que Jesús les dijo: ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Otra hipérbole, es decir, no está diciendo literalmente te tragas el mosquito, es decir, cuelas y te estás tragando el camello. ¿Cómo voy a tragar un camello? Está haciendo mención, aquellos eran tan detallistas que hacían colar el vino para que no pase ninguna impureza. Hasta los mosquitos no podían pasar, dice ahí, cuando colaban el vino, pero ellos, dice, se tragaban el camello. En otras palabras, el Señor Jesús les decía: ustedes se fijan en lo que no tienen mucha importancia y no se van a lo esencial de la ley de Dios, la fe, el amor, la misericordia.
Por eso que el Señor los reprendía duramente, porque ustedes están haciendo injusticia, en otras palabras. Y muchas hipérboles que también ya lo habíamos visto, que en eso de los animales impuros, notemos que en Levítico 11, los alimentos levíticos, todo apuntaba ¿a qué? A que Dios no hace acepción de personas, tantos judíos como gentiles, amén. Dios dice ha redimido con su sangre, dice Apocalipsis, de toda lengua, tribu y nación. Para Dios ha redimido Cristo, amén. Es decir, que ya no hay acepción de personas, no solamente ahora a los judíos, es decir, vino a los judíos, pero lo rechazaron, pero más a todos los que han creído en Jesús, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, porque es Dios ahora quien hace el nacimiento en nuestras vidas, en nuestros corazones, amén, el Espíritu Santo, amén, es decir, hace esa obra de nuevo nacimiento, somos nacidos de Dios, la simiente de Dios está en nosotros, es decir, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y ya no es algo físico. Por eso que eso de los animales impuros y todo lo que hacían ellos, no lo entendieron hasta el momento que Pedro tuvo esa visión de Cornelio y dijo, en verdad que Dios no hace acepción de personas, que igual el Espíritu Santo lo recibimos nosotros como también ellos. Amén. Ok, entonces aquí le dice, ya entrando en tema, le dice más que todo a los discípulos, le está diciendo, si ustedes tendrían fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. En otro texto paralelo dice, dirías, desarráigate, monte, y se hará, amén. Pero no olvidemos que esto no es literal, es decir, no vamos nosotros a decir, a ver que la montaña del Tunari se vaya a Lilimani y que Lilimani de La Paz, el Nevado, se venga aquí. Dios todo lo ha hecho perfecto, ¿verdad? Todos los tiempos de Dios son perfectos, aún el ecosistema, todo el equilibrio lo sustenta Dios, amén. Aún aquí no hay gravedad, ¿verdad? En el espacio sí hay gravedad. Si notamos eso, Dios lo ha hecho todo perfecto. Entonces nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Pero ahora me pongo a pensar, ¿qué pasó entonces con Josué? Josué dijo, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y se paró literalmente el sol, porque Josué pidió a Dios exterminar a todos los enemigos de Dios, y como ya estaba oscureciendo el día, Josué dijo que se pare el sol hasta terminar por completo a los enemigos, ¿verdad? Y la luna se detuvo también, y eso produjo 1 hora de diferencia, pero Dios lo hace todo perfecto, pero permitió eso. Vemos en el tiempo de Ezequías, puedes leer Isaías 38, que cuando añadió, dice, 15 años más de vida a Ezequías, Ezequías le dijo, Señor, si esto va a ser verdad, tentándole, no está bien que hagamos eso, pero le dijo, Señor, por favor, retrocede 10 grados en el reloj de Acaz, la sombra, es decir, del sol, retrocede. Había una medida ahí que era con las gradas, cómo se medían el tiempo en ese entonces, no vamos a entrar en detalle, pero dice que recorrió 10 grados, era lo más difícil que había pedido Ezequías a Dios, y recorrió 10 grados en el reloj de Acaz, que ahí también otra vez volvió al balance para que otra vez ya no exista esa hora perdida, amén. Es decir, que Dios todo lo hace perfecto, que también Él es un Dios de imposibles. Dice, ¿acaso si no crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos lo creen? Amén. Eso le dijo Jesús a Marta y a María también, es decir, en ese contexto, porque también el Señor nos da vida, amén. Nos libra de la muerte eterna y nos da la vida eterna. Para Dios no hay imposibles. Aun cuando veo Hechos 8, como Felipe dice que estaba en el camino que desciende a Gaza, y después se encontró en Azoto, 36 kilómetros más allá. Dios lo traspuso. Uno podría decir, wow, ¿cómo es eso? Y es algo que debemos entender. No podemos ir en contra del poder de Dios. Amén. Por eso Jesús les decía a los discípulos, ustedes ignoran el poder de Dios y las Escrituras, no entendiendo que Jesús era el Mesías, es el Cristo. Amén. Pero no podemos ignorar que Dios es soberano, que si Dios quiere cumplir un propósito en tu vida, puede mover cielo y tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo puede hacer, porque Dios es Dios de imposibles. Y lo cantábamos, como las canciones son guiadas por el Espíritu, no son planificadas. Miren, notemos eso. Entonces, Dios es un Dios de imposible, pero entremos aquí al contexto, para que también no salgamos del contexto, para que digamos, ya muy bien, entonces ahora puedo mover montañas si tengo fe. No, entendamos esta hipérbole de hoy, amén.
Y perdón por esa introducción, pero era necesario para que podamos comprender esto, ¿ok? Entonces, aquí el Señor se está refiriendo a un contexto, primero, que le han traído a un muchacho lunático. Vamos a ir viendo algunos textos paralelos también, qué es lo que hacía este muchacho, pero más allá de lo que tenía, porque muchos dicen que puede haber tenido epilepsia, porque desde niño dice que le azotaba y se caía, y el espíritu inmundo lo llevaba al fuego, al agua, para sacudirlo y todo eso, ¿no? Pero más allá, notemos que la palabra no enfoca mucho al espíritu malo, enfoca al carácter, escuchemos bien, al carácter de los discípulos de Cristo, que es el carácter que debemos tener todos los hijos de Dios. Y ahí se está centrando aquí la palabra del Señor. Amén. Notemos que cuando uno vive en el Espíritu, no va a estar lidiando siempre con los demonios. Es decir, notemos, cuando uno vive, una iglesia vive en el Espíritu, no va a estar pensando en echar demonios a la gente, no. Porque la gente viene aquí a escuchar a Dios, la gente viene a adorar a Dios. Y si alguien se para aquí haciendo sus cosas, pues lamentablemente solamente quiere llamar la atención, quiere ser el centro de atención, quiere hacer un show, nada más. Porque cuando venimos aquí, venimos a adorar a Dios, ¿sí o no? Venimos a exaltar a Dios. Por eso que aquí Jesús no le prestó mucha atención a aquel discípulo, o mejor dicho, a ese demonio, sino a los discípulos. Porque el Señor se sujetaban los demonios, y ahorita vamos a ir viendo ahí el carácter. Por eso dice, ¿por qué no hemos podido hacerlo nosotros?, decían los discípulos. Y ahí entremos en tema, ¿ok? Muy bien, sigamos entonces. Ok, si nos vamos a Isaías 40, aquí está la raíz de lo que el Señor dice acá, ¿no? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Isaías 44, leamos. Dice así, que se levanten todos los valles, y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele, y se alicen las quebradas. En esta versión Reina Valera dice, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero, dice ahí, se allane. Aquí está el Señor Jesús citando este pasaje para que entendamos la audiencia. Aquí también la audiencia, en este contexto que dice el Señor, está dando mención a aquellos judíos que también, o aquel contexto que muchos adoraban a los astros, a las estrellas. Eso es astronomía, ¿no? Astrología, mejor dicho, que es diferente a astronomía. Es astrología. Entraban al culto de ahí de las estrellas. Y ahí el Señor estaba dando mención también que ellos puedan enderezar sus pasos. Y cuando se dice que todo monte, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece, está diciendo el carácter que ustedes deben tener conforme a la palabra de Dios. Por eso que ahí vayamos también un poquito agarrando y reteniendo la palabra. Amén. No olvidemos que los discípulos, los fariseos, los judíos, conocían bien la ley de Dios. Entonces, cuando Jesús les citaba una palabra de la Escritura, lo conocían perfectamente. Por eso que ellos comprendían a qué se estaba refiriendo Jesús. Amén. Por eso que nosotros debemos también aprender, crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor, para que entendamos que todo lo que dice la palabra tiene una raíz, tiene un contexto, para no salirnos del contexto y formar un pretexto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí dice enderécense lo que esté torcido. Y esa palabra en hebreo, cuando está hablando ahí, todo valle sea alzado y bájese todo monte, en hebreo tiene una connotación de arrancar, quebrar. Por eso en otro texto paralelo vamos a leer, dice, desarráigate. Puedan decir ustedes a ese monte, desarráigate. Es decir, quebrar ese valle, y la idea es que esté nivelado en medio de montañas. Esa es la idea en el hebreo, ¿ok? Y lo áspero habla de cordillera con picos unidos. Por eso que ahí la palabra está diciendo, todo valle sea alzado y bájese todo monte, es decir, todo se allane, todo se aquiete, todo se nivele. No haya nada que esté en desacuerdo, en desaveniencia, si se puede decir. ¿Se va entendiendo? Ok, entonces en ese término aquí el Señor está refiriéndose al carácter de un cristiano. Por ejemplo, ahí en el verso 20 que hemos leído de Mateo 17 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como el grano de mostaza, y pues aun cuando nosotros empezamos la vida cristiana, ya vamos a ir entendiendo a qué se va refiriendo el grano de mostaza, nosotros ya tenemos a Cristo, pero claro que nosotros debemos ir creciendo y madurando. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nosotros alimentando el espíritu, ¿verdad? Y no satisfaciendo los deseos de la carne.
¿A quién alimentas más? Determinará cómo estamos nosotros teniendo ese carácter. Amén. Muy bien. Y después dice ahí, y diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada será imposible si tú vives una vida que ahorita vamos a ver que refleje a Cristo. Pero este género dice, no sale sino con oración y ayuno. Y ahorita vamos a entrar ahí también porque el Señor les dijo esto. Entonces, esto habla de enderezar los pasos, ordenarlos en la fe en Jesucristo, ¿no? Por eso es una exageración intencional que tiene un propósito, tiene una verdad, amén, revelada en todo esto. Y es necesario que esto lo estudiemos para que no nos salgamos de un contexto y a veces llegamos a declarar, ¿verdad? Declaro que esto, y perdónenme, el celo de tu casa me consume, dice el salmista, y lo dijo el Señor también, lo vivió ahí sacando a mercaderes ahí que hacían de su templo, de su casa, una cueva de ladrones. Esta casa será llamada casa de adoración. Y si nosotros entendemos que debemos comprender bien la Escritura, no es un legalismo, ni tampoco nos estamos yendo a un libertinaje, sino a entender la verdadera palabra de Dios, es decir, usar la palabra de verdad. El obrero aprobado dice ahí que usa bien la palabra de verdad, amén, para no caer en no salgamos del contexto o de la cancha, se puede decir así, y estemos haciendo cosas que no deben ser, amén, y a veces entramos a un espiritismo, y eso es peligroso, amén, por eso debemos nosotros, dice la palabra en Hebreos, dice el cetro de equidad es el cetro de tu reino, debe haber un equilibrio, amén, amén. Bueno, ya bajaron los aménes. Bueno, amén, sigamos. Entonces, si nos vamos por favor a este texto paralelo, Lucas 17:6. Dice así el Señor. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, más antes dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Oye, ¿y por qué está diciendo esto los discípulos? Leamos el contexto. ¿Qué dice el verso 3? Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Qué dicen los apóstoles? Aumentanos la fe. ¿Es necesario tener una porción extra de fe para perdonar? ¿Qué creen? No, ya tenemos a Cristo. Entonces vive a Cristo, perdona. ¿Por qué los apóstoles aumentanos la fe para perdonar? El Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué está haciendo mención acá? Está primero entrando en un contexto el Señor al perdón, amén. El número de veces que se ofrecía el perdón no era lo importante, sino más bien el estar dispuesto a perdonar. No cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano y ir contando 70 veces 7, 490 al día, ya llevo la 500, no te perdono. No, es decir, no es llevar la cuenta, sino hacerlo, perdonar. Aquí me anotaba, no es suficiente con saber, sino el hacer. No es suficiente tener conocimiento, sino hacerlo. Amén. Amén. Entonces aquí tal vez los apóstoles sintieron que necesitaban una porción extra de fe para poder perdonar. Y una vez más lo repito, necesitamos porción extra de fe para perdonar. No, aquí está haciendo mención cómo el grano de mostaza les estaba proporcionando esta enseñanza a los discípulos, que esto necesitaban ellos vivir realmente el reino de Dios, amén, para que puedan ellos entender que pues nada les va a ser imposible. Pero notemos que este libro de Lucas está yendo a un contexto luego para hablar a la mujer de Lot, Acordaos de la mujer de Lot, que dicho sea de paso, lo estudiamos el domingo, no tenía carácter de un cristiano Lot, la esposa de Lot, ¿sí o no? Era alguien que no había nacido de nuevo, porque la Escritura bien lo dice, era almática, porque aquel que vuelve atrás, aquel que se revuelca en el cieno, como el puerco dice ahí, ¿no? Es decir, vuelve otra vez al vómito del perro, no ha nacido de Dios, nunca ha nacido, solo ha sido adoctrinado nada más. Pero bueno, es un estudio también arduo que podemos hacerlo, pero esto va en el contexto ahí, entrando a la mujer de Lot, ¿ok? Notemos este otro texto paralelo, Mateo 17, bueno, ya lo hemos leído, Mateo 17, vamos a Marcos 9:14.
mientras ustedes lo buscan, por ejemplo en Mateo 17, que lo hemos leído a un principio, al hablar del grano de mostaza estaba haciendo mención al grano más pequeño que se conocía en esa región. Como se acercaba entonces el tiempo de que Jesús ya no iba a estar físicamente con ellos, los discípulos iban a necesitar ejercer más fe que nunca, tendrían que aprender a depender exclusivamente de la presencia del Señor, y el Señor les recuerda que iba a ser entregado, asesinado, crucificado, pero iba a resucitar al tercer día. Los discípulos se entristecen. Les estoy dando un poquito el contexto de Mateo 17. Entonces, cuando se entristecen, ahí se nota que no tenían raíz suficiente los discípulos como ese grano de mostaza. Amén. Es decir, por eso que hay que alimentarnos. Amén. Ir madurando. Perdónenme. Amén. Dios es bueno. Marcos 9. Leamos. ¿Alguien me lo puede leer con voz fuerte? Leamos desde el 14 al 32. Amén. Amén. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: de este niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Amén. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. ¿Está ahí? Sí, ahí. Amén. Miremos, notemos acá, gracias hermano. Entonces, aquí Marcos está relatando lo que no relata Lucas ni lo que relata Mateo, porque no olvidemos que la Biblia se complementa, en ningún momento se contradice, sino se complementa, porque con otra percepción, lo dicen esto, por ejemplo, los que siguen casos judiciales, es decir, con otra óptica, como un testigo presencial, veía de ese lado también los discípulos, guiados por el Espíritu, claro, amén. Entonces aquí Marcos está detallando, por ejemplo, palabras impresionantes y aquí hace mención al relato del padre de este muchacho con Jesús, cosa que no están en los otros evangelios, ¿ok? Es el único evangelio que registra la pregunta de Jesús al padre de este joven. Por eso el verso 21 dice: y el ruego desesperado, amén, de aquí cuando dice: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Desde niño estaba desesperado el padre. ¿Quién no? ¿Verdad? Pero ese ruego desesperado le dice: Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Y esa súplica por ayuda demostraba que pues ¿qué tenían que hacer en primer lugar los discípulos?
cosa que no hacemos nosotros. Este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál es el carácter de un hijo de Dios? ¿Primero hacemos o primero oramos? Primero nos encomendamos y después hacemos. O hacemos, que prácticamente metemos muchas veces la pata y hacemos, pero no hemos consultado a Dios. Eso les estaba enseñando aquí el Señor Jesús, ese carácter que debían tener los discípulos, ¿ok? El hacer primero oración, buscar a Dios en oración y pedir ayuda, como lo hace un verdadero discípulo, amén, que es lo primero que debemos tener. ¿Alguien me lo puede leer? Salmo 37:5 y otra persona Proverbios 16:3, amén. Ya estamos culminando para que nos alcance la garganta también. Por favor. Salmo 37:5 y Proverbios 16:3. Salmo 37:5. Amén. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Amén. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. ¿Qué dice el otro pasaje? Proverbios 16:3. Amén. Amén. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Tus pensamientos serán afirmados. Amén. Por ejemplo, en Marcos 6:13 vemos un caso cuando los discípulos habían tenido éxito en expulsar espíritus malignos. ¿Alguien me lo busca ese pasaje? Ahí está, Marcos 6:13. Aquí los discípulos estaban creyendo que, pues, como estaban siendo enviados por el Señor, entonces a veces había ese orgullo, ¿verdad? Que, bueno, los discípulos se sujetaban. En otra porción el Señor Jesús dijo, no, alégrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Cristo ya venció a Satanás, Cristo ya venció a los demonios. Y algo que me llama la atención acá, y ahorita me lo leen por favor, dice que cuando el espíritu vio a Jesús, el espíritu malo vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. ¿El demonio a quién vio? A Jesús. Vamos a ver ahorita un pasaje de unos hijos de un tal Esceva, en Hechos 19, que eran exorcistas, que vieron cómo Pablo, en el nombre de Jesús, sacaba a los demonios, pero ellos dijeron, oh, nosotros también podemos hacerlo, ¿verdad? Podemos hacerlo, y se metieron en graves aprietos. ¿Qué dijo el demonio a esas personas? A Jesús conozco. Yo sé quién es Pablo, pero ustedes ni los conozco. No sabía quién era. ¿Por qué? Porque no tenían a Cristo. ¿Me dejo entender? Cuando tenemos a Cristo, amén, los demonios tiemblan, amén. Cuando vivimos a Cristo, no hay nada, ni un poder maligno que pueda estar por encima de nosotros, salvo que el Señor lo permita, así como pasó con Job, amén. Pero Dios guarda a sus hijos, ¿sí o no? Sí, amén. ¿Qué dice ese pasaje? Marcos 6:13. Amén. Fuera muchos demonios y ungía con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Amén. Ahí a los discípulos sabían que todo demonio se sujetaba, pero no olvidemos y no descuidemos nuestra intimidad, no olvidemos nuestra comunión con Dios, llevar el carácter de Dios, si no cualquier demonio, ¿qué cosas puede hacer? ¿No? Bueno, no entremos ahí. Bueno, Marcos 9:20, ahí por ejemplo, como dijimos, ¿no ve? Dice, cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Entonces ahí vemos que el énfasis que le está dando Marcos es que veían a Jesús, veían a Cristo. Y de un discípulo que tiene que ser igual que su maestro, pues tiene que seguir los mismos pasos del maestro. Andemos, dice la palabra, como Jesús anduvo. Si no andamos como Jesús anduvo, entonces no somos discípulos. Un discípulo sigue a su maestro, sigue a Cristo. Amén. Entonces los demonios veían a Cristo, no a la persona. Es decir, en el caso de Pablo, ahorita vamos a Hechos 19:9, amén. Hechos 19:9. Léelo tú el contexto. Yo voy a enfatizar el versículo 15. 19. Amén. Verso 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Notemos más atrás.
De tal manera aún se llevaban enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Está hablando de lo que hacía Pablo ahí con sus consiervos. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Tal cual como Pedro, el Simón el mago, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que igual decía: wow, si el Espíritu Santo se recibe así, yo también quiero lucrar. ¿Y qué le dijo Pedro? No, en prisión de amargura estás. El Espíritu Santo no, eso no se compra con dinero, ¿no? Sigamos. Pero había 7 hijos de un tal Esteban, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, notemos, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Notemos ahí, fue vergüenza, dice ahí, delante de todos. Es triste. ¿Por qué los discípulos dijeron entonces: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos votar a esos demonios? ¿Qué les dijo? Por su poca fe. Y no es que tenemos poca fe, sino que nuestra fe muchas veces está dormida, así como en la barca. Tantas luchas, pruebas, tribulaciones, que no estamos confiando en el Señor con todo el corazón. Se está durmiendo, por eso levántate tú que duermes, dice la palabra de Dios. ¿Y por qué no lo hicieron? Este género no sale sino con oración y ayuno. Les está mostrando ahí el Señor el carácter que ellos deberían tener como el Maestro, como Cristo. Amén. Vivir a Cristo, no descuidar la intimidad, la oración, el ayuno. Es decir, en ese sentido, ya pues es largo para enfatizar la oración y el ayuno, obviamente, pero notemos que aquí está hablando de un carácter de un hijo de Dios. Vive a Cristo y pues los demonios se van a estar sujetos. No hay necesidad de estar enfatizando mucho en eso. Amén. A veces hay iglesias que enfatizan mucho en eso, ¿no? Y uno ha ido a la iglesia a alabar a Dios, a adorar a Dios, y termina haciendo cosas que no debería hacer. ¿Por qué? Porque los demonios se sujetan. Uno va a la casa a adorar, que ahí pues alguien se haga cargo, pero adoremos a Cristo. Amén. Que el demonio, el diablo no quiera hacer su show o querer llamar la atención. Amén. Entonces ahí los exorcistas vemos, ¿no?, que intentaron imitar la obra de Pablo, pero fracasaron por completo. Pregunta: cuando te ven a ti, ¿a quién están viendo? La gente que te ve a ti, ¿a quién ve? A Cristo. Aún los demonios que quieren zarandearte y todo eso. ¿Qué dijo Jesús? Oh Pedro, Satanás me ha pedido tu alma para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Jesús está intercediendo por nosotros, pero nosotros descuidamos nuestra intimidad, nuestra comunión con el Señor. Amén. Bueno, ahí para que lo puedas tomar en cuenta. ¿A quién ven a ti cuando vives el día a día? Tienen que ver a Cristo. Amén. Si somos discípulos de Cristo Jesús, entonces andaremos y caminaremos como Él anduvo. Entonces, notemos aquí ahora la enseñanza. Marcos 4:26. Y con esto acabo. Para que entendamos por qué les dice: si tuvierais fe como el grano de mostaza, podrías decir a este monte: quítate de aquí para allá, y nada os será imposible. Y gloria a Dios por eso. Por eso dice que la fe del justo puede mucho. ¿Nuestra fe? No, nuestra fe de la esposa. ¿Quién sabe que, por ejemplo, en ese contexto, cuando dice: cuando alguien esté enfermo, llame a los ancianos, úngelos con aceite, y la fe eficaz del justo sanará al enfermo? La fe eficaz puede mucho. En ese contexto, Santiago capítulo 5. Amén. Entonces, ¿cuál fe? No la del que está orando muchas veces, sino de aquel que necesita ese milagro. O quizá de aquel hermano que está orando con fervor. Dios está escuchando esa fe eficaz. Por eso no nos creamos que nosotros, tenemos la autoridad, o que nosotros por la oración se van enfermedades. No. En un matrimonio puede ser que la esposa esté orando más por el esposo que no ora. O viceversa. Que la familia está creciendo, está madurando, está siendo bendecida, pero por la oración del esposo que dobla rodillas y no por la esposa. O por los hijos que interceden por sus padres para que no se divorcien. No es por la situación. ¿Me dejo entender? Amén. El carácter de Cristo. Reflejemos eso. Marcos 4:26. Dice la palabra. Marcos 4:26. Decía además: así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Notemos aquí que está hablando del nuevo nacimiento. Notemos.
Como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, así es el reino de Dios. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿No te has dado cuenta que tú dices, no sé cómo, pero conozco al Señor? No sé cómo, pero entiendo la palabra. ¿Cómo pasó? No lo entendemos, porque es la obra del nuevo nacimiento. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, ahí va creciendo, va madurando. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¡Wow! Cuando ya estamos listos, pues el Señor ya te llama a su presencia. Amén. O cuando ya estemos listos como iglesia, el Señor vendrá a recogernos. Amén. Pero falta todavía, hay que orar. Amén. Hay que orar. Pero avancemos. Miren el verso 30, lo que dice, porque está en el mismo contexto. Parábola de la semilla de mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Está hablando de ahí, de aquellos hijos de Dios que van creciendo poco a poco. No se sabe cómo, pero van creciendo. Y la semilla de mostaza dice la más pequeña. Por eso que Job, me gusta ese pasaje cuando dice, tu principio fue pequeño, pero tu postrer estrado será grande. Amén. Porque en el nuevo nacimiento es así. Cuando vamos creciendo, amén, podemos dar cobertura. Puedes proveer a la casa espiritualmente hablando. Amén. O como iglesia. Pero debemos ir creciendo en eso. ¿Y cómo lo hacemos? Pues teniendo el carácter de Cristo. Viviendo a Cristo. Amén. Es la obra que hace el Señor en nuestras vidas, en los que han nacido de nuevo. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Que esta palabra sea de aliento, de exhortación. Amén. Si el Señor la puso en mi corazón para poder darla hoy. Amén. Estemos los que estemos, pocos o muchos. Amén. Sabemos que es sembrada la palabra. Amén. Y si en uno da fruto, gloria a Dios por ello. Amén. Amado Dios y Padre bueno, eterno, gracias te damos por ese tiempo. Gracias por tu palabra bendita, Señor amado, que nos ha animado, consolado, exhortado, Señor, y desafiado también, Señor. Ayúdanos, amado Dios, a vivir, Señor, vivirte a ti, Señor Jesús. Como dice tu palabra, Señor, podamos reflejarte a ti, Señor. No, Señor, ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Si debemos nosotros, en todos esos contextos que hemos leído, Señor, mi Dios, no tener tristeza por lo que está pasando, sino, Señor amado, mi Dios, estar fortalecidos, seguir creciendo y madurando. Amén, Señor. O en el otro contexto, cuando decías esto también, Señor amado, aquellos que no estaban perdonando a su prójimo, Señor. Mi Dios, no necesitamos una porción extra de fe, Señor, para perdonar. Cuando ya te tenemos a ti, Señor amado, y tú dices que perdonemos como Cristo nos perdonó, que amemos como tú nos has amado, Señor. Por eso ayúdanos, danos entendimiento, Señor, para poder hacerlo y, Señor, llevar el carácter, Señor, tuyo, mi Dios. ¿Por qué no suceden las cosas o por qué no se nos sujetan, Señor amado? Como lo decían los discípulos, es porque es por vuestra poca fe, porque no estamos reflejando, Señor, esa semilla de mostaza, esa palabra tuya que ha sido, Señor, sembrada en nosotros y la han ido, Señor, mi Dios, cautivando muchas otras cosas, Señor. Ayúdanos, te pedimos, Señor. Levántanos del letargo, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir, mi Dios amado, como tú, Señor, y para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios los bendiga mucho.